En este segundo bloque hemos titulado ese segundo bloque la teoría de las pretensiones implícitas y la aplicación del iura novit curia en el arbitraje. Y para tratar este tema contamos con la presencia del doctor Manuel Villagarcía como moderador de la mesa. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y socio del estudio Olaechea y árbitro registrado en el Centro de Arbitraje de la Católica. También nos acompaña el doctor Gonzalo García de la Torre. Él viene desde Argentina y es abogado por la Universidad de Buenos Aires y socio del estudio Bécar Varela. También contamos con la presencia del doctor Héctor Calatayud Izquierdo desde México. Él es socio de Basham, Range y Correa. También nos acompaña esta noche la doctora Irma Rivera Ramírez desde Colombia. Ella es abogada por la Universidad Sergio Arboleda y socia de Virgash y Urrutia. Finalmente nos encontramos también con el doctor Enrique Fernando Gamarra, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y socio de Osterling Abogados y árbitro registrado en el Centro de Arbitraje de la Católica. Cedo la palabra al doctor Villagarcía, quien va a moderar la mesa de esta noche. Muchas gracias. Buenas noches. Queremos, en primer lugar, y en nombre de todos mis colegas, agradecer al Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de manera muy especial la invitación que nos hizo el doctor César Guzmán Barrón. Además, también queremos agradecerles a ustedes porque sabemos que tenemos una competencia, ¿no? Hay un fútbol ahí afuera, ¿no? Y les agradecemos realmente por acompañarnos, estar con nosotros, y lo que más queremos es que no sea un monólogo, sino que podamos intercambiar ideas, preguntar, comentar, etcétera. Sin más preámbulo, yo quisiera cederle el uso de la palabra primero al doctor Enrique Ferrando para que hable sobre las pretensiones implícitas. Muchas gracias, buenas noches, señores. Muchas gracias a los organizadores por esta oportunidad. Arrancamos con este tema. Yo quiero empezar un poco de atrás para adelante. ¿Por qué nos preocupa el tema de las pretensiones implícitas? Porque existe una causal de anulación del laudo. La causal, concretamente, está prevista en el artículo 63, numeral 1, capítulo B, que dice que se podrá solicitar la nulidad del laudo cuando sea resuelto sobre materia no sometida a la decisión de los árbitros. Se puede producir este supuesto en dos casos. El primero, si la materia no está contemplada en el convenio arbitral y la parte que se siente perjudicada con esa situación lo ha hecho saber, lo ha alegado oportunamente dentro del proceso y no obstante eso el árbitro ha resuelto sobre esa materia. Ese es un supuesto sobre el cual no voy a tratar. Y el segundo supuesto es cuando el árbitro ha laudado transgrediendo el principio de congruencia, es decir, ha laudado sobre una pretensión que, si bien puede estar como materia contemplada en el convenio arbitral, no ha sido pretensión expresa de ese proceso, no ha sido contemplada en la demanda, digamos, no ha formado parte del petitorio, y entonces se ha producido literalmente una resolución sobre materia no sometida a su decisión en ese proceso. Ese es el supuesto del cual nos vamos a ocupar el día de hoy. Normalmente esta situación se conoce como una lesión al principio de congruencia. ¿Cuál es el principio de congruencia? El principio de congruencia postula que el fallo tiene que ni exceder ni ser menos de lo que se ha pedido en el petitorio de la demanda. Y además tampoco puede fundarse en hechos diversos de los que han sido alegados en el proceso. Eso es el principio de congruencia. El principio de congruencia lo tenemos en el Código Procesal Civil, código que los árbitros no son muy amigos de consultar, pero a veces hay que leerlo, y dice el artículo 7 del título preliminar: juez y derecho. El juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Eso es iura novit curia. Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. Ese es el principio
Y entonces, ¿cuándo se viola el principio de congruencia? Cuando se dicta, por ejemplo, una sentencia o un laudo ultra petita, que es cuando se da más de lo que ha sido solicitado. También se viola cuando se dicta un laudo extra petita, es decir, cuando se resuelve sobre una materia distinta a aquella que ha sido materia de la demanda. No ha sido materia de la pretensión, pero se resuelve sobre eso. Y también está el caso del citra petita o infra petita, que es cuando se omite resolver una materia que ha sido expresamente demandada. En el caso de la ley peruana, no se puede pedir la anulación del laudo por el pronunciamiento citra petita, no es causal de anulación. Pero sí es causal de anulación la situación ultra petita y la extra petita. Ahora bien, hasta ahí la teoría. Entonces, si nosotros estamos frente a una demanda bien planteada, estamos frente a pretensiones correctamente postuladas, donde existe una correspondencia apropiada entre lo que está buscando la parte y lo que ha escrito en su demanda, y la fundamentación está bien armada, pues no hay problema. Todos estamos claros con el contenido de la demanda, con el contenido de la contestación, y el árbitro a la hora de laudar, lauda exactamente lo que se ha pedido. ¿Dónde empiezan los problemas? Los problemas en realidad empiezan cuando la demanda no está bien construida, es decir, cuando el petitorio está mal planteado, cuando el demandante cree que ha pedido cosas que en realidad no ha pedido. Entonces viene la fundamentación, y la fundamentación en la práctica termina excediendo los alcances de su petitorio. Hay muchos casos en los cuales se producen este tipo de situaciones en las cuales la fundamentación es más amplia o da a entender que se persigue más de lo que se está pidiendo en el petitorio, y en ocasiones además la fundamentación demuestra que la discusión versa sobre una materia totalmente diferente o a veces relacionada, pero no igual a lo que se ha pedido en el petitorio. Es decir, se produce un divorcio entre el petitorio y lo que realmente persigue esas partes. Básicamente, esos son los problemas que genera un mal petitorio, o cuando esa parte en realidad quiere más, pero no lo ha solicitado expresamente. Les voy a mencionar algunos casos, y esto es lo que nos va a llevar justamente a las pretensiones implícitas, porque como voy a explicar a continuación, ese divorcio origina que a veces la discusión sea más amplia de lo que dice el petitorio. Y es ahí donde surge la pretensión implícita, porque se empieza a discutir algo que no está en el petitorio. Casos en los que el ámbito real de la discusión es más amplio que el propuesto en el petitorio. Voy a mencionar algunos casos que a mí me han ocurrido. El demandante solicita al tribunal declarar que la ejecución de una carta fianza realizada por el demandado fue indebida, pero olvida solicitar la restitución del monto indebidamente ejecutado. Sin embargo, en la fundamentación sí entra a discutir cuál es el monto que debe ser restituido, y pide peritajes y pide cálculos, y la otra parte cae en el juego y también responde y ofrece pruebas sobre la materia, pero no es parte de la pretensión la restitución, solamente la declaración de si fue correcta o no la ejecución de la fianza. Pero las dos partes creen que el tema de la restitución también debe ser discutido y creen que también debe ser resuelto. Otro, se demanda el mejor derecho de propiedad, pero no se demanda la entrega del inmueble. Sin embargo, en la discusión surge que el inmueble tiene que ser entregado, porque si tengo mejor derecho me tienen que devolver el inmueble, pero no lo pidieron, pero lo discuten. Otro, el demandante solicita en su petitorio el pago de una indemnización por haberse incumplido una determinada obligación contractual, pero en los fundamentos de la demanda no solamente sustenta esa obligación contractual, sino el incumplimiento de otras más del mismo contrato. Es decir, la discusión es mucho más amplia de lo que se plantea en el petitorio. Pero en el petitorio, por ejemplo, está pidiendo o la indemnización o la resolución del contrato por un solo incumplimiento. Es decir, ha trasladado al petitorio la causa de su petición, que ese es un problema de muchos abogados que tienen el vicio no solamente de plantear el petitorio, sino de sustentar un poquito en el petitorio también. Con lo cual terminan sometiéndose a una camisa de fuerza, porque en el momento que meten la fundamentación en el petitorio, están diciéndole al juez, solamente por esta razón vas a declarar fundado, ninguna otra. Y entonces limitan artificialmente el alcance de su petitorio por meter fundamentación en el petitorio, cosa que nunca se debe hacer. Tengo más casos, pero para no enredarlos. Otros casos en donde la discusión, por ejemplo, es diferente a la propuesta en el petitorio. En el petitorio se pide la rescisión del contrato. Para nuestros amigos que nos acompañan de otros países, nosotros en el Código Civil peruano diferenciamos la rescisión de la resolución, y la rescisión es cuando son causas que coexisten con la formación del contrato y que generan que el contrato entonces no debe existir, y la resolución es por una causa posterior a la celebración válida de un contrato. Entonces, se pide la rescisión, pero en la práctica se discute
la resolución, y es una acalorada discusión sobre resolución, pero el petitorio sobre rescisión. O también, se solicita la nulidad de una carta por la cual un contratante ha resuelto el contrato, pero en realidad la otra parte no quiere discutir si la carta es nula o no, y de hecho no lo es. Lo que está discutiendo en realidad es si había un incumplimiento y si la carta debía surtir efectos o no. Y bueno, ya les mencioné el caso donde se causaliza la pretensión, que es un tremendo problema. Quiero la nulidad de este acto jurídico por la causal de 219, inciso 3. Y esa es la causal. Y después en la fundamentación meto el inciso 5, meto el inciso 7, meto otras causales, pero la verdad de las cosas es que mi pretensión es sobre el inciso 3. Entonces, ahí viene la gran pregunta: ¿qué debe hacer un juez y qué debe hacer un árbitro cuando se presente esa situación? Un juez, el tema es bien sencillo, acabo de leer el artículo. El juez no va a flexibilizar el principio de congruencia. Si no existe congruencia, esa resolución va a ser nula. Por lo tanto, el juez no flexibiliza el principio de congruencia. El juez resuelve sobre el petitorio. Si en los hechos hay una descripción mayor, si durante el desarrollo del proceso han surgido otras discusiones, otras cuestiones que no estaban en el petitorio, el juez no las va a resolver. Eso es muy estricto en el Poder Judicial, en los procesos de la justicia ordinaria. Ahora veamos qué pasa en el proceso arbitral. En el proceso arbitral, uno de los postulados básicos del arbitraje es que el arbitraje no se rige pues, por los ritualismos y los formalismos que hay en el Poder Judicial. Pero los formalismos no son gratuitos, o sea, esos formalismos existen justamente para proteger o tutelar el debido proceso, el derecho de defensa, la igualdad de las partes, el derecho a ser oído, el contradictorio, o sea, no se han creado gratuitamente. Entonces, en el arbitraje, si bien existe menos formalidad y menos ritualismo, también se rigen los mismos principios. Si se viola el debido proceso, va a haber un recurso de anulación contra ese laudo y puede ser que el Poder Judicial anule ese laudo por violación del debido proceso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con las pretensiones implícitas en los arbitrajes? La verdad es que tenemos nosotros dos momentos importantísimos en esta discusión: la ley anterior y la actual ley de arbitraje. En la ley anterior había un artículo, en el artículo que hablaba de la anulación del laudo, que decía, la causal equivalente a la que ahora estamos discutiendo, decía que el laudo podrá ser anulado siempre que se haya laudado sobre materia no sometida expresa o implícitamente a la decisión de los árbitros. Es decir, la ley anterior creó el concepto de pretensión implícita y el laudo era nulo siempre y cuando se hubiera laudado sobre materia no sometida expresa o implícitamente. Si estaba sometido implícitamente, el laudo no era nulo. Entonces era cuestión de determinar si más allá del petitorio formal y ritual, en el calor de la discusión había salido alguna discusión adicional y si esa discusión adicional había tenido contradictorio o no. Ahora, ciertamente, no olvidemos por qué existe pues el principio de congruencia. El principio de congruencia existe para que se respete el derecho de defensa de la parte contraria. O sea, la parte contraria, cuando recibe una demanda, tiene que saber contra qué se está defendiendo, contra qué supuestos de hecho le van a generar una consecuencia de derecho. Es el trabajo de subsunción que va a hacer el árbitro a la hora de fallar y por lo tanto es contra eso, contra lo que uno se está defendiendo. Entonces, definitivamente no sería adecuado al debido proceso que surja una pretensión implícita que no haya sido discutida, que no haya sido materia de prueba, de probanza, y de pronto en el laudo aparece la cuestión analizada y fallada, porque eso viola pues el derecho de defensa de la otra parte. Entonces, esto de las pretensiones implícitas surge con esta sugerencia de la ley, pero en la práctica la ley no reguló cuál era el requisito para que una pretensión implícita sea válida y no viole el principio de congruencia, porque el principio de congruencia no es que sea abandonado. Entonces, la jurisprudencia y la práctica arbitral empezaron a desarrollar un poco cuáles eran los requisitos para que ese laudo sea válido, a pesar de pronunciarse sobre una pretensión implícita. ¿Cuáles eran estos requisitos? El primero, que realmente haya habido discusión sobre la materia, es decir, que la otra parte, ante la cuestión surgida, bien sea en la demanda o en el calor de la discusión, pues haya entrado al juego y haya discutido también, y haya planteado sus propios hechos, y haya planteado su derecho, y haya planteado sus pruebas, es decir, haya sido oída irrestrictamente. Si ha habido contradictorio, si ha habido derecho de defensa, si ha tenido la oportunidad de discutirlo como si hubiera sido una pretensión formal, entonces se puede resolver sobre esto. Y hay casos en los cuales se ha discutido ante el Poder Judicial que el laudo era nulo porque se había pronunciado sobre una pretensión que no había sido explícitamente demandada, y el Poder Judicial ha salvado laudos que resolvían sobre pretensiones implícitas, diciendo
En este caso queda claro y probado que el demandado ha tenido oportunidad de demandarse, de contestar, ha tenido no solamente la oportunidad, lo ha hecho, es decir, no se ha opuesto, nadie le ha impuesto la pretensión implícita. Y en la audiencia de fijación de puntos controvertidos, para nuestros amigos de fuera, nosotros tenemos la costumbre de hacer una audiencia en la cual no solamente se aceptan las pruebas, ¿no?, sino también se fijan puntos controvertidos, una práctica que no está en la ley, pero es saludable. Y si en la audiencia de puntos controvertidos uno ha dicho cuáles son los puntos controvertidos, incluyendo los puntos que derivan de las pretensiones implícitas, y se han ofrecido pruebas y se han actuado pruebas, pues no se está violando el debido proceso y por lo tanto se termina laudando sobre esa materia. Ciertamente esto no es un imperativo, quiere decir que si el demandado no quiere caer en el juego, dice, oye, ¿por qué voy a contestar estos hechos si no tienen nada que ver con el petitorio? Se puede oponer, puede decir, yo no voy a caer en este juego, yo no voy a ofrecer pruebas sobre esta materia, yo no voy a discutir sobre esto, señor juez o señor árbitro, y por lo tanto acá no va a haber ninguna pretensión implícita, yo lo tengo clarito, ¿no? En ese caso no se le puede imponer. Y en ese caso entonces lo que tendrá que hacer el demandante o el accionante, quien tenga la posición de accionante, porque puede ser reconveniente, es ampliar su demanda. Y ya veremos pues si el tribunal arbitral le acepta la ampliación de demanda. Entonces, esa es la situación que teníamos con la anterior ley. Ahora, la cosa cambió bastante con la nueva ley, porque le quitaron la palabrita implícitas a la causal de anulación. Y entonces ahora la causal de anulación es cuando se ha fallado, se ha resuelto sobre materia no pretendida, no solicitada, pero ya no dice implícita. Entonces, ahora, ¿qué hacer? ¿Cómo resolver el problema? Quiere decir que ha habido un cambio expreso en el legislador, un deseo explícito de suprimir las pretensiones implícitas del arbitraje y regresar a la rigidez que existe hoy día en el Poder Judicial. Y ojo, que los laudos normalmente son víctimas de un proceso de anulación posteriormente, y ese proceso de anulación lo resuelven jueces que están acostumbrados a mirar el principio de congruencia con el rigor con el que siempre lo han mirado en el Poder Judicial. Entonces, esos jueces pueden anular un laudo si encuentran que no existe ni base legal ni base fáctica para haber resuelto sobre una pretensión implícita. Sin embargo, nuestra nueva ley de arbitraje, si bien no habla de las pretensiones implícitas, tiene un artículo 40 de lo más interesante, porque dice este artículo 40 que el tribunal arbitral es competente para conocer el fondo de la controversia y para decidir sobre cualesquiera cuestiones conexas y accesorias a ella que se promuevan durante las actuaciones arbitrales. Y entonces parece que esto fuera pues la puerta, no sé si falsa o principal, pero es la puerta para empezar a preguntarse qué son las cuestiones conexas a la cuestión de fondo. Me queda claro que la cuestión de fondo es la cuestión planteada en el petitorio, o petitum, ¿no es cierto?, relacionado a su causa petendi, los fundamentos que se han expuesto precisamente porque pretenden ser la causa por la que se debe aparar esa pretensión. Pero ¿y cuáles son las cuestiones conexas? Obviamente no son cuestiones que están en el petitorio, porque este artículo habla de las cuestiones de fondo y otras más, otras que no son esas, que son las cuestiones conexas. Y cuestiones conexas que se promuevan durante las actuaciones arbitrales. Quiere decir que expresamente está previéndose la posibilidad que no hayan sido planteadas en la demanda o en la reconvención, sino durante las actuaciones, al momento de ofrecer una prueba, en el calor de la discusión, en el interrogatorio de un testigo, en cualquiera de esas situaciones. Ahora, si nosotros nos vamos a preguntar, bueno, ¿y qué significado tiene cuestiones conexas en la doctrina arbitral y en la jurisprudencia arbitral? Vamos a encontrar muy poco, porque este tema en realidad no se ha trabajado mucho, pero no se ha trabajado mucho en arbitraje, sí se ha trabajado bastante en el Poder Judicial, porque ocurre que en el Poder Judicial se trabaja con el Código Procesal Civil, donde hay un artículo que define qué cosa es conexidad, que es el artículo 84. Y el artículo 84 dice que hay conexidad cuando se presentan elementos comunes entre distintas pretensiones o por lo menos elementos afines a ella. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos hablando de afinidad o conexidad entre dos pretensiones. Y según el artículo 40, una de ellas está expresa en el petitorio, la otra es la implícita, pues, ¿no? Entonces, aparentemente el artículo 40, sin nominar a este tipo de pretensiones, ha regresado un poco a la teoría de las pretensiones implícitas. Ahora, estoy convencido que al momento de redactar el artículo 40 no estaban pensando en pretensiones implícitas, pero la ley sobrevive más allá de la intención del legislador y resulta que habla de
conexidad, y la conexidad está definida en la ley peruana, en la legislación procesal peruana, no es cualquier ley. Entonces, esta conexidad de pronto nos está mostrando que sí es posible resolver sobre pretensiones conexas, que surjan durante las actuaciones arbitrales, es decir, que no hayan sido necesariamente planteadas en el petitorio. Como podemos concluir prima facie que esta conclusión puede ser correcta, entonces también tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿qué se necesita para no violar el debido proceso? Entonces, eso tampoco está escrito, pero si sabemos algo de derecho procesal, sabremos también que si surge una pretensión implícita, no podemos imponerle a la contraparte el elemento sorpresa, ni lo puede hacer la parte que pretende discutir esa pretensión implícita, que a veces es una pretensión inconsciente, no se ha dado cuenta realmente de que su petitorio está mal planteado, su abogado lo ha hecho mal, ¿no? Pero lo que hay que hacer básicamente es anunciarle a la otra parte que existe una pretensión implícita para que ejerza su derecho de defensa, para que no sea sorprendido, porque la sorpresa es lo que va a hacer que ese laudo sea nulo, porque esa parte no tuvo derecho a defensa, no tuvo oportunidad de defensa. Si en el arbitraje se le da la oportunidad, frente a una pretensión implícita, a que esa parte sea oída, que haya contradictorio, que exponga sus elementos de defensa, sus posiciones de defensa, su argumentación, pues no va a haber violación del debido proceso. Y entonces ese laudo va a ser válido. Ahora, esto de acá es una posición hoy día totalmente teórica. Todavía no ha habido, que yo conozca, un pronunciamiento del Poder Judicial en donde se haya puesto a prueba el artículo 40 sobre pretensiones implícitas. Veremos qué dice el Poder Judicial sobre la materia. Muchas gracias. Quizá habría que ir pensando en preguntarse, por un lado, si el árbitro puede sustituir a las partes cuando no está claramente definida la pretensión. Y quizá lo otro que podríamos pensar es si hemos hecho una audiencia preliminar donde se han fijado las pretensiones y están consignadas en el acta, donde han participado ambas partes, el caso contrario que tú planteabas, y posteriormente a esa audiencia, si cabe, que un abogado demandante o reconveniente señale, uy, no lo dije en la audiencia, pero por si acaso, acá hay una pretensión implícita. Bueno, vamos a ir conversando y pensando en esto, que es exactamente el caso contrario que tú has planteado. Doctora Irma Rivera. Antes de iniciar, lo primero que quiero es nuevamente agradecerles. Yo estoy muy contenta, es la primera vez que estoy en Lima y de verdad les quiero decir que la he pasado muy bien. Además, les quiero contar que les quiero desear mucha suerte en el partido de esta noche porque a mi país le fue muy bien. O sea que espero que a ustedes les vaya tan bien como a nosotros. Y no les puedo asegurar que en un futuro, si a ustedes les va muy bien, yo les siga deseando suerte porque seguramente voy a querer que gane Colombia y les agradezco especialmente porque yo sé que esta noche es muy especial para ustedes. Cuando el tema fue planteado, en especial desde el punto de vista de lo que es el derecho colombiano, les quiero contar que nosotros, o para mí fue un poco sorpresiva la forma tan interesante como esta figura está desarrollada aquí en Perú. Nosotros no tenemos un desarrollo, digamos, jurisprudencial y yo creo que no doctrinal. La doctrina que yo pude encontrar sobre pretensiones implícitas, les quiero decir que es de abogados peruanos. Pero volviendo al tema de lo que existe en Colombia, nosotros tenemos un sistema jurídico que también respeta el principio de congruencia, es uno de los pilares de nuestras normas procesales, que además les quiero contar que son normas de orden público. Al ser normas de orden público son de obligatorio cumplimiento no solo para los jueces de la República, sino para los árbitros cuando el nuevo régimen arbitral, que les quiero contar además que estamos estrenando ley de arbitraje nacional e internacional desde julio del año pasado. Entonces estamos en todo ese desarrollo de ajuste de cómo va a entrar esas nuevas normas a ser aplicadas no solo por los árbitros, sino cómo esos productos que los árbitros hacen al final de todo el trámite, es decir, el laudo va a ser
decidido cuando se presenten recursos de anulación ante los árbitros. Pero volviendo al tema que nos ocupa, en Colombia, la demanda, que es aquella solicitud que se le presenta a los jueces o al árbitro, tiene que cumplir en trámites arbitrales nacionales y en trámites judiciales normales unos requisitos que están establecidos en la ley colombiana. Requisitos que me imagino deben ser similares a los de ustedes e implican que quien tiene la carga de probar los hechos que sustentan sus pretensiones, pues es la parte que demanda. Pero además esos hechos deben sustentar sus pretensiones, que a su vez van a ser probados con los medios probatorios que solicite quien demanda. Que los hechos, que las pretensiones y que las pruebas estén pedidas de manera correcta es una carga del demandante. Eso no se discute en Colombia. Entonces, para nosotros la posibilidad de que más adelante un juez o un árbitro pueda fallar una pretensión implícita derivada, por ejemplo, de lo que explicaba el doctor Enrique, es decir, plantean un hecho y yo simplemente entro, entre comillas, en el juego del demandante, contesto el hecho, empiezo a controvertir ese hecho. Para nosotros no podría entenderse como que yo estoy aceptando que esa pretensión exista, sino simplemente estoy cumpliendo con una carga procesal que la ley colombiana establece. ¿A qué me refiero? Yo tengo por mandato legal que contestar todos y cada uno de los hechos planteados en la demanda, aceptando, negando. Puedo decir simplemente no es cierto o sí es cierto. Las afirmaciones como no me consta o me atengo a lo que se prevé tienen que ser utilizadas con muchísimo cuidado, porque además hay unas sanciones que pueden generar en que esa forma de contestar se entienda como un incumplimiento de las normas procesales e implique una presunción en contra de lo que posteriormente van a ser mis defensas. Entonces, sustraerme de la posibilidad de decir no contesto o me reservo a no contestar porque podría existir una pretensión implícita, yo creo que desde el punto de vista de lo que es el derecho colombiano sería muy difícil, pero adicionalmente hay un tema importante y es los hechos que yo planteo deben sustentar mis pretensiones. ¿Qué pasaría si yo tengo hechos que no soportan esas pretensiones? Simplemente lo más probable es que el juez vaya a negar las pretensiones planteadas porque no tiene un soporte fáctico que le permita fallar a favor de quien la presenta. En materia de arbitraje nacional, caemos en estas normas procesales que les he contado y la demanda arbitral tendría que cumplir con esos requisitos de lo que sería una demanda en la justicia ordinaria. La figura más parecida o la que yo podría llegar a entender como o que se podría entender como una pretensión implícita para nosotros es una facultad que tienen los jueces colombianos y que ha sido aceptada por la jurisprudencia y es aquella en virtud de la cual ellos, los jueces, y en algunos casos los árbitros lo han hecho, es interpretar la demanda. ¿Y a qué me refiero? En ocasiones hay demandas que no son muy claras, en ocasiones hay demandas que pueden ser confusas entre lo que son los hechos y lo que se pide. Entonces, a veces, más allá de declarar que hay una pretensión implícita, lo que han hecho algunos árbitros y algunos jueces es decir, en virtud de la facultad que tengo yo como operador judicial y como conocedor del derecho, yo interpreto que lo que el demandante quería decir era esto. Obviamente eso tiene limitaciones, porque una cosa es interpretar y otra cosa es cambiar la pretensión, que la línea, si me lo permiten, es muy delgada. Un tema interesante de lo que acabo yo de escuchar es, si ustedes me dicen al final de un proceso, me declaran algo que no ha sido pedido, para mí eso sería de alguna forma romper con el principio de congruencia, porque el principio de congruencia, tal como lo manifiesta Enrique, pues es simplemente un principio que de alguna manera uno lo puede ver como espejo. ¿Qué pidió? ¿Qué probó? ¿Qué tiene sustento fáctico? ¿Y qué dice su sentencia o qué dice su laudo? Es bien importante para nosotros desde el punto de vista de cuáles serían los posteriores recursos que se podrían presentar en caso de que ese principio de congruencia se entendiera roto de alguna forma por la decisión que tome el juez o por la decisión que tomen los árbitros. En materia de arbitraje nacional e internacional, el romper el principio de congruencia puede abrir paso a una causal de anulación del laudo. En el caso o en la situación jurídica en la que nos encontramos en este momento en Colombia, como les cuento, la ley de arbitraje empezó a regir en julio del año pasado.
Hay que ver cuál será la interpretación que nuestros tribunales y jueces hagan de esas causales. Algunas son las anteriores, las que ya estaban en las normas que estuvieron vigentes, y otras se le agregaron algunas nuevas. Pero simplemente como idea, y antes de que por aquí me llamen la atención, hay algunos temas que yo les quiero dejar para que ustedes piensen. ¿Qué pasa con el derecho de defensa? En la teoría planteada y entre los requisitos que se ve es: yo entro y contesto y entro en el debate probatorio. Yo me estoy defendiendo, y esa defensa que yo hago de la posición jurídica que tengo dentro del caso, dentro de una demanda que posiblemente está mal planteada, podría abrir la posibilidad que luego el juez entienda de manera expresa que yo asentí que fallase sobre algo que no le fue pedido. Eso es un tema que yo creo que podemos discutir. ¿Qué pasa además con el derecho de contradicción? En mi país hay una serie de defensas que tienen que ser planteadas, porque si no se plantean, el juez no las puede declarar de oficio. Entonces, si yo simplemente no tengo una pretensión que le permita dar viabilidad a que se declare ese derecho, y yo no he propuesto esa defensa porque simplemente no estoy en un pleito distinto, y luego posteriormente me declaran una pretensión implícita, ¿cómo queda afectado mi derecho de defensa? Para cerrar el tema en cuanto al arbitraje, nosotros tenemos algo muy similar a lo que ustedes tienen, y es una audiencia que sí está en la ley, que se llama primera audiencia de trámite, y en esa audiencia de trámite los árbitros leen, conocen y se les plantean los temas sobre los cuales esos árbitros van a decir. Estamos hablando de arbitraje nacional. Pero una cosa interesante es que la ley colombiana expresamente dice que se establecen cuáles son las pretensiones sobre las que se va a decidir. Entonces yo creo que en el estado en que estamos nosotros entrando con una nueva legislación de arbitraje, no solamente nacional e internacional, y con los, si les quiero decir, encontré algunos antecedentes que hablan de peticiones implícitas, pero acaban utilizándola como una forma de interpretar algo que fue pedido de manera oscura. Perú tiene una ventaja bien interesante, y yo creo que una responsabilidad hacia los países que somos vecinos, y es que ustedes han sido abanderados y han sido, yo creo que la punta de lanza para los temas arbitrales, y yo creo que el desarrollo que esta figura tenga en este país seguramente va a llegar a nuestro país, seguramente va a ser discutida en varios foros, y con seguridad, dependiendo hacia dónde se vaya, y si el principio de contradicción, el debido proceso y la posibilidad que tengan las partes de defenderse de manera adecuada, es muy probable que vía jurisprudencial empecemos a incorporarlos en nuestro ordenamiento jurídico a través de decisiones, ya sean sentencias o laudos. Por lo que yo les deseo muchísima suerte, y con seguridad ya compramos un libro para llevarlo a Colombia y empezar a contar cómo funciona esa figura. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, y vamos a hacer todo el esfuerzo por ganar ahora más tarde. El doctor Gonzalo García Latour. Muchas gracias, Manuel. ¿Me escuchan ahí? Sí, estamos. Bueno, primero que nada, agradecer a la organización del Centro de Arbitraje de la Universidad Católica por la invitación. Realmente, bueno, la figura de César, realmente es un honor estar aquí hoy con ustedes compartiendo este panel. Primero, debo confesar que ahora, después de escuchar atentamente a Irma, pero por sobre todo a Enrique, con tan buena presentación, entiendo un poco más de dónde vienen las pretensiones implícitas y por qué hay tanto debate aquí en Perú. Porque la realidad es que en Argentina prácticamente no se ha escrito sobre esto. Y quizás la explicación está en que, si bien tenemos una legislación bastante obsoleta, la cuestión queda zanjada en cuanto a que no hay ninguna mención en cuanto a pretensiones implícitas. Pero vamos a pasar a revisar un poco, para situarnos en contexto, qué dice nuestra legislación en torno a esta materia del arbitraje. Como muchos sabrán, en Argentina no tenemos una ley nacional de arbitraje, sino que la materia está regulada por los códigos procesales, diciendo que somos un Estado federal. Cada una de las provincias regula de manera independiente el procedimiento arbitral.
La realidad es que nuestra legislación no hace distingo entre el arbitraje doméstico e internacional. La verdad que en eso tenemos que quizás aprender como países como Perú, como Colombia, como contaba recién Irma, que ya se han ayornado y han actualizado sus legislaciones en este sentido. Y en lo que hace a la internacionalidad del arbitraje, hay pocas referencias en la legislación y están figuradas en el artículo 1 del Código Procesal, donde claramente se autoriza la prórroga de la competencia a favor de árbitros que actúen fuera de la Argentina. Y de ahí se desprende pacíficamente en la jurisprudencia que la legislación sobre arbitraje doméstico también aplica a los casos de arbitraje internacional. Bueno, hecha esta breve mención sobre cómo se regula o está regulado el arbitraje en la Argentina, y volviendo al tema de las pretensiones implícitas, debo decir que bajo nuestra normativa, en el artículo 740 del Código Procesal, donde se mantiene quizás, a mi criterio, esta obsoleta diferenciación entre lo que es la cláusula compromisoria, es decir, la cláusula inserta en el contrato, y el compromiso arbitral, que en general los nuevos reglamentos de arbitraje hablan directamente de cláusula arbitral y no reconocen o no contemplan esta figura vieja, digamos, del compromiso arbitral. Se establece que las partes deberán suscribir y firmar un compromiso que debe contener, bajo pena de nulidad, entre otros requisitos, las cuestiones que se sometan a procedimiento arbitral. Y con posterioridad, en el artículo 754, al referirse al contenido del laudo, expresamente se establece que los árbitros pronunciarán su fallo sobre las pretensiones sometidas a su decisión. Con lo cual, el compromiso arbitral, según nuestro derecho, delimita en forma definitiva el objeto o tema decidendum del proceso arbitral. En consecuencia, los árbitros deben laudar conforme a esas pretensiones efectuadas por las partes y de acuerdo a los hechos alegados y probados por las partes. Ya que, bueno, si así no lo hicieran, claramente se correría el riesgo de incurrir en un laudo, como contaba hace un rato Enrique, extrapetita, susceptible de anulación bajo nuestro código. Y en este sentido, como decía, el artículo 760 del Código reconoce justamente como causal de nulidad que los árbitros lauden fuera de los puntos de compromiso. Es por eso que los árbitros, a la hora de laudar, deben prestar especial atención a las pretensiones expresamente que las partes expresamente han introducido como objeto de la litis. Ya que, en definitiva, el gran objetivo del árbitro no debe limitarse a dictar el laudo, sino que debe dictar un laudo que sea eficaz y no susceptible de anulación. Y en este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Argentina ha sido muy clara y ha declarado la nulidad de laudos cuando el laudo terminó abarcando puntos no comprometidos y expresamente contempló o resolvió reclamos que implicaban la transformación de las pretensiones de una de las partes, introduciéndolos como integrantes de la litis y variando así los términos del compromiso. Recientemente me ha tocado participar en un arbitraje, en realidad en un arbitraje doméstico, donde la accionante dentro de sus pretensiones reclamaba la restitución en un contrato de agencia y se había terminado, se había rescindido el contrato y se reclamaban los daños y perjuicios por esa rescisión intempestiva del contrato. Y se reclamaba también dentro de las pretensiones la restitución de ciertos equipos que, al entender del accionante, eran de su titularidad. Pero no había incorporado ninguna pretensión subsidiaria. Y el tribunal arbitral, un laudo que luego se pidió su nulidad y fue rechazada por la justicia, terminó considerando que la actora demandó concreta y específicamente que la demandada reintegrara el valor de los equipos sin introducir ninguna pretensión subsidiaria, ni reclamó indemnización de daños y perjuicios vinculados con esta cuestión. Y a través de este laudo terminó, y sin considerar algunas cuestiones que habían implícitamente sido desincorporadas durante el proceso, donde se deslizaba la posibilidad, sobre todo en la parte de los alegatos, de reclamar una compensación por el uso de esos equipos, terminó rechazando ese rubro indemnizatorio. Con lo cual, en principio diría que los árbitros
según nuestro derecho, deben tener especial cuidado de, al laudar, no excederse en los puntos comprometidos, porque la justicia ha sido en este punto bastante determinante y donde nota o ve el menor atisbo de que se está excediendo lo que las partes pactaron al suscribir los puntos de compromiso, claramente terminará declarando la nulidad del laudo. Quería agregar también que hay un segundo párrafo del artículo 754 que nombré con anterioridad en relación al contenido del laudo que fija nuestro código, que establece, y con ciertas similitudes a la reforma del código de la ley peruana de arbitraje, en cuanto a que vos creo que hablabas, Enrique, de temas conexos. Nosotros tenemos algo que puede ser en algún punto similar, porque nuestro Código Procesal en este sentido establece que se entenderá que han quedado también incluidas dentro de las pretensiones de las partes las cuestiones meramente accesorias, no habla de conexos, sino meramente accesorias, y aquellas cuya sustanciación ante los árbitros hubiese quedado consentida. Y la realidad es que tampoco he encontrado, y realmente no hay, porque me ha tocado debatir o participar en varios procesos de nulidad y nunca se ha planteado una cuestión así, antecedentes jurisprudenciales que hayan hecho una interpretación sobre estos dos aspectos. Lo más llamativo es la cuestión de la sustanciación ante los árbitros hubiera quedado consentida, porque esto da para entender de que si durante el proceso, incluso durante ausencias, las partes hubieran discutido algún aspecto que no formó parte de sus pretensiones, bueno, habilitaría en consecuencia a los árbitros a poder laudar sobre ese aspecto concreto. No sé si hay cierta falta de ingenio en los abogados argentinos que no han hecho hincapié en esto, pero la verdad es que no hay decisiones anulando fallos, o anulando laudos, perdón, utilizando este argumento. En lo que tiene que ver con las cuestiones meramente accesorias, están más relacionadas, por lo menos bajo nuestro derecho, con ciertas facultades que tiene el juez a la hora de sentenciar y que se traspolan al árbitro a la hora de dictar su laudo, como por ejemplo lo que tiene que ver con la imposición de las costas, es decir, que más allá de que no haya sido solicitado expresamente, debe al laudar determinar qué parte va a tener que soportar las costas, y también, por ejemplo, si nada se hubiera pedido en cuanto al modo y el plazo o tiempo de cumplimiento del laudo, el tribunal arbitral puede ir más allá y fijar cómo el laudo debe ser cumplido y en qué términos. Con lo cual, si bien este último párrafo de este artículo que les mencionaba recién sobre el contenido del laudo puede inclinarnos por pensar de que se da cierta flexibilidad a los árbitros a la hora de laudar, sobre todo cuestiones accesorias o que hubieran sido sustanciadas, se corre claramente el serio riesgo, sobre todo teniendo el criterio estricto que tienen nuestras cámaras comerciales, que son las que resuelven los recursos de nulidad, de que las cortes locales terminen declarando la nulidad del laudo por considerar que se ha excedido los términos del compromiso, se ha dictado un laudo extra petita. Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Héctor Calatayud. Gracias. Buenas noches. Yo también quiero dar las gracias a la universidad por habernos aceptado para platicar con ustedes un ratito. Y me llamó mucho la atención una cuestión especial, algo que tuvimos oportunidad de platicar, porque no es nada más la existencia de un centro de arbitraje, de solución de controversias dentro de una escuela. Han tenido ocasión de participar en algunos otros proyectos muy interesantes que rebasa totalmente, digamos, la expectativa o la idea que yo tenía de ese centro. Entonces, gracias, muchas felicidades y ojalá y nos puedan contaminar un poquito con algunas ideas. Yo quisiera señalarles una cuestión. Mi papá me decía que tenía un problema y el problema consistía en la incomunicación, decía que estaba incomunicado. Alguna vez alguno de sus amigos, porque yo
tomé tiempo para entenderlo, le preguntó, ¿y por qué le dices eso a Héctor? Dice, muy fácil, no entiende lo que le digo y no puede expresar lo que piensa. Hecha esa salvedad, ya se podrán imaginar lo que pasó cuando oí el tema de las pretensiones implícitas. Implícitamente me interesé. En México creo que coincidimos con nuestros amigos colombianos. No tenemos el problema, ese tipo de problemas, sea ante los tribunales estatales o como resultado de la actuación de árbitros. Esos tribunales privados, que a mí me costó mucho trabajo entenderlos cuando empecé a litigar, porque nuestro derecho procesal es muy vasto en disposiciones, a veces un poquito complicado de entender, pero se llega uno a acostumbrar a él. Y cuando ve el reglamento de arbitraje o la ley modelo, ¿no?, unos cuantos artículos, y yo no podía dar crédito. ¿Cómo es posible que hagan las cosas, ¿no?, cuando el Código Procesal Civil pues, puede tener 900 artículos, ¿no? Finalmente, poco a poco, con la experiencia y el consejo de algunos amigos, tuve oportunidad de irlo más o menos entendiendo. Y la gran ventaja del arbitraje y de que podamos tener éxito en él, a pesar de las pretensiones implícitas, es el cuidado que debemos de tener desde el inicio, no del conflicto, sino de que pongamos en la cláusula arbitral. Lo patológico no es la cláusula, lo patológico son los abogados que participan en su redacción, ¿no? Ahí empieza todo el problema, porque en algo de lo que podemos disponer y el legislador ha aceptado estar de acuerdo con nosotros somos los que complicamos el problema, sinceramente. En la justicia estatal podremos no estar de acuerdo con la regla, pero no hay ese tipo de problemas. El problema lo causan los abogados que negociamos las cláusulas arbitrales en los contratos sin fijarnos cuál es el contenido obligacional del contrato, en dónde se va a cumplir, quién va primero, ¿no? Y luego tenemos con frecuencia, no pasa en lo doméstico somos más inteligentes, árbitros de nacionalidad y sistemas jurídicos distintos a lo que es el derecho sustantivo que va a regir esa controversia. Qué bueno que el señor es un profesor canadiense, inglés, francés, una vaca sagrada, en fin, ¿no? Sin embargo, si al juez nacional y al abogado nacional le cuesta trabajo entender su derecho y hay discrepancia en las opiniones, yo quiero ver a esos señores ilustres, ¿no?, que vengan a tratar de entender un derecho ajeno. Podrá ser un árbitro presidente, tercero, ¿no?, una persona que a lo mejor no corresponde a esa jurisdicción aplicable, del derecho aplicable. Sin embargo, puede ser en el caso de un latinoamericano, un argentino, un venezolano. Y la controversia es sobre derecho peruano. Finalmente hay cierto contacto. Y si el hombre es una persona estudiosa, etcétera, bueno, podrá emitir una opinión. Pero si estamos hablando de, como ha ocurrido, ¿no?, derecho mexicano, árbitro de parte A, un abogado gringo. Árbitro de parte B, un canadiense. Y el presidente, una de esas gentes que viven allá en Europa y que están siempre en la ICC y en todos lados, ¿no? No es posible, ¿no? Entonces, estamos mal de inicio y somos los causantes de nuestros problemas, agudizado en el caso de nosotros, México, por un problema que se presenta de vez en cuando: la corrupción. La corrupción doblemente planteada, porque yo puedo ser corrupto porque asumí una responsabilidad sin tener la capacidad para desarrollar la función. Entonces, soy un irresponsable, soy un corrupto. Y quien me nombró también. Perfecto. Y la otra, desde luego, es el intercambio de favores o cuestiones materiales, todo ese tipo de problemas. Entonces, es muy interesante, es muy importante que, basándonos en leyes antiguas, que pueden ser sabias porque las diseñaron otras personas en otras épocas, una cuestión muy sencilla, ¿no?, es la garantía de audiencia, el debido proceso. Si yo planteo mal mi demanda
como decía hace un momento Gonzalo, ¿no? Que nos lo reclame el cliente. Es un problema de nosotros, abogados, de parte actora o parte demandada. El árbitro debe tener cierta ilustración, y si entre los tres no podemos determinar cuál es el objeto de la controversia, pues yo creo que lo que deberíamos de hacer es cambiar de actividad y no perjudicar a los pobres clientes. Pero esa cuestión, en México tenemos desde luego la litis cerrada. Lo que se dijo en su momento es lo único que se va a oír, punto, ¿no? Para bien o para mal. A veces es injusto, ¿no? Sobre todo en el plan del demandado, porque el actor tiene el plazo de prescripción para iniciar su acción. Y nosotros en los procedimientos judiciales tenemos términos, el máximo para alcanzar una demanda son de 15 días hábiles. Entonces imagínense lo que yo siento por el arbitraje. Yo prefiero llevar mis problemas a un arbitraje que ante una corte estatal. Es un paredón de fusilamiento. Clic, el reloj está caminando y no lo para ni Dios Padre. Entonces es injusto. Es un camino en donde hay un foso con cocodrilos, campos minados, túneles oscuros, y allá al final hay una lucecita a ver quién puede llegar. Eso no es justicia tampoco. Entonces, vamos a utilizar el arbitraje como una herramienta para resolver un problema que es la falta de actualidad de nuestros derechos procesales, las cargas de trabajo de las cortes del Estado, para poder dirimir nuestras controversias de una forma inclusive más cómoda. Entonces, yo no sé cómo pudiera concluir esta participación, porque además del fútbol no sé cómo andan ustedes de hambre y que han estado trabajando todo el día. Pero muchos de nuestros problemas es precisamente el legislador. Las leyes que han sido pensadas con el tiempo de los siglos, no sé, son leyes sabias. Nada más le cambiamos el nombre a las cosas. Pretensiones implícitas. Implícitamente viene un problema muy grave de congruencia, como decían hace un momento. Entonces, por favor, señor legislador, no nos complique la vida, que bastante difícil puede ser. No puede haber una pretensión implícita en nuestro derecho, porque una de las defensas válidas y que dan resultado con frecuencia es la de obscuridad de la demanda. Ese es tu problema y mi privilegio aprovecharme de la tontería. Decía un abogado, en paz descanse, colega, muchas veces no ganamos los pleitos, los pierde nuestra contraria. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a iniciar ahora la mención a la segunda parte del tema, que es el Iura Novit Curia, y luego invitarlos a que hagan las preguntas que consideren. Gonzalo, por favor. Sí, bueno. Sí que con estas apreciaciones que voy a hacer ahora voy a generar bastantes cuestionamientos, pero las mismas de conformidad con el derecho que resulta aplicable al caso, con total, o si se quiere parcial, prescindencia del que pudieran haber invocado las partes. Pero este principio, con profundo arraigo en jurisdicciones del derecho continental, encuentra claras, diría yo, limitaciones en su aplicación, incluso ciertos cuestionamientos cuando se lo pretende transpolar en forma automática al arbitraje internacional. Algunas limitaciones, yo diría, de corte netamente fáctico, por cuanto en el arbitraje internacional es frecuente que coexistan árbitros de diferentes nacionalidades que tengan por misión dirimir conflictos aplicando un derecho distinto al de su país de origen,
con lo cual ya en los hechos los árbitros no van a conocer realmente el derecho que tienen que aplicar. Para más, en el arbitraje internacional no existe una regla, por llamarla o denominarlo de alguna manera, universal, que establezca o determine la aplicación de este principio en el arbitraje internacional. En definitiva, ante la ausencia de una lex fori, es decir, de una norma de conflicto del foro en el arbitraje internacional, no contamos con normas que expresamente determinen cómo debería establecerse el contenido de la ley aplicable y cómo dichas leyes deberían ser aplicados en los procesos arbitrales. Es que, a diferencia, digamos, con las cortes estatales, un tribunal arbitral en un conflicto internacional no tiene su propia ley, digamos una ley nacional, que puede ser aplicada ante la falta de acuerdo de partes, y ni tampoco cuenta con normas de conflicto, como decía antes, que permitan la remisión o la aplicación a un derecho extranjero. En definitiva, aplican un derecho, en la mayoría de los casos, porque esto suele pasar en el arbitraje, que es elegido por las partes, que en definitiva no deja de ser un derecho, o no es un derecho extranjero para los árbitros, más allá de que puede ser un derecho extraño para los árbitros, pero terminan siendo cortes, si se quiere, anacionales, o tribunales arbitrales anacionales, más allá de estar localizados en una sede en particular. Ante esta, diríamos, escasez de fuentes legales, ya sea nacionales o internacionales, que regulen expresamente la autoridad de los árbitros para aplicar el principio de iura novit curia en el arbitraje internacional, tenemos que tener en consideración, o los árbitros deberían considerar ciertos aspectos que regulan los procesos judiciales en las cortes estatales. Y para esto voy a hacer una muy breve reseña, porque creo que se marca una clara diferencia entre la aplicación de este principio en aquellos países con orientación o con formación en common law de aquellos de fuente civilistas. Las cortes oriundas de sistemas jurídicos del derecho continental, en general, y como puede pasar aquí, supongo, ahora lo vamos a discutir, en Perú y en Colombia y en México, lo mismo que pasa en Argentina, aplican el principio de iura novit curia. Es decir, que el juez, se asume que el juez conoce el derecho y en consecuencia si tiene la potestad o la autoridad de investigarlo en el caso del derecho extranjero y aplicarlo al caso en disputa, más allá de que las partes hayan o no probado ese derecho. Con lo cual, y este es un claro ejemplo que también se da con ciertos matices tanto en Suiza, en Italia como en Alemania. Por ejemplo, la ley italiana sobre derecho internacional privado en el artículo 14.1 establece que el juez confirmará el derecho aplicable de oficio y que para ello podrá obtener información a través del Ministerio de Justicia o a través de expertos o instituciones especializadas, lo cual nos está evidenciando de que más allá de las pruebas que puedan haber arrimado las partes sobre el contenido del derecho extranjero, el juez puede hacer sus propias investigaciones y aplicar el derecho al caso concreto. La Argentina adopta un criterio similar en cuanto a que, si bien recae la carga de la prueba en las partes, así lo contempla el artículo 377 del Código Procesal, es decir, que si invocan una ley extranjera la deben probar, el juez igualmente podrá investigar y determinar su existencia y su contenido. Con lo cual, bajo estos sistemas del derecho continental en general y con los matices que seguramente ahora vamos a escuchar, los jueces pueden investigar por sí mismos el contenido del derecho e incluso en algunos casos requerir, como suele pasar en Argentina, la asistencia de expertos legales y como también pasa en el arbitraje. Distinta claramente es la situación en los países o en las jurisdicciones del common law, donde en términos generales se asume que el juez solo conoce el derecho propio y el derecho extranjero es considerado un hecho, es un fact. Entonces, las partes ahí sí tienen que realmente probar ese derecho extranjero a riesgo de que ante la falta de prueba, como pasa en algunas jurisdicciones de ese derecho extranjero, la Corte pueda terminar resolviendo conforme a su propio derecho. Con lo cual,
es claramente diferente a la situación que vivimos por estas latitudes y en este continente. Bueno, esta es una breve reseña en cuanto a los diferentes enfoques en las jurisdicciones judiciales. En el arbitraje internacional, como decía antes, y más allá de la sede del arbitraje, las normas aplicables al procedimiento y al fondo de la cuestión, el tribunal arbitral no tiene una nacionalidad, con lo cual los árbitros, en la mayoría de los arbitrajes internacionales, necesitan establecer y fijar sus propias normas para determinar, es decir, sus propias pautas para determinar el contenido de la ley aplicable. Y para ello, los tribunales deberían tener en cuenta, en primer lugar, como siempre ocurre en el arbitraje, lo que las partes hubieran pactado al respecto, los acuerdos que hubieran logrado en el transcurso del procedimiento en torno a este punto de la determinación del contenido de la ley aplicable. Por otro lado, lo establecido obviamente en los reglamentos de arbitraje. Como tercer punto, lo que establezcan las leyes nacionales de arbitraje y por último también las prácticas que hoy en día se están siguiendo en el arbitraje internacional a los efectos de la determinación de la ley aplicable. En cuanto a los acuerdos de parte, lo primordial, pero que raramente se ve, sería que ya en las mismas cláusulas arbitrales se fijen ciertas pautas a los efectos de determinar el contenido del derecho aplicable. Esto rara vez ocurre, yo la verdad que no he visto cláusulas arbitrales donde se fijen pautas para determinar el contenido del derecho aplicable, pero puede ser eficaz, así se evitan problemas en el futuro. Y si no, en las audiencias preliminares o en la audiencia que se realiza al inicio del arbitraje, determinar o fijar pautas para que los árbitros sepan cómo deben determinar el contenido de la ley aplicable y cuál va a ser la autoridad de ellos para aplicar una norma del derecho que es aplicable que no hubiera sido expresamente invocada por las partes. En cuanto a los reglamentos de arbitraje, hay pocos que traten este tema o que confieran una potestad expresa al tribunal arbitral para aplicar la ley extranjera que no hubiera sido correctamente, si se quiere, acreditada por las partes. Uno de los casos es el reglamento de arbitraje de la London Court of International Arbitration, que en el artículo 21.1 faculta expresamente al tribunal arbitral de oficio y previa audiencia de parte a realizar indagaciones y determinar y delimitar la autorización del tribunal arbitral para identificar de oficio las leyes y normas aplicables relevantes para el arbitraje, para el fondo del asunto y para el convenio del arbitraje. En una línea, si se quiere, un poco más, que otorga mayor flexibilidad, las normas de UNCITRAL y las de la Cámara de Comercio de Estocolmo confieren amplias facultades para determinar las reglas de procedimiento que se consideren apropiadas y en base a esas facultades podrían determinarse también las reglas a los efectos de determinar el contenido de la ley que resulte aplicable. También hay pautas que se encuentran reflejadas en las leyes nacionales de arbitraje. Realmente son pocas las leyes de arbitraje que tratan sobre este punto. Podemos mencionar la ley de arbitraje de Inglaterra del año 96, en cuanto faculta expresamente a los árbitros a determinar el contenido de la ley aplicable. Al igual que de una manera más flexible la ley modelo UNCITRAL y la ley española de arbitraje también otorgan a los árbitros la posibilidad de conducir el procedimiento de la manera más apropiada y ahí podría de alguna manera inferirse que los árbitros tienen esa facultad como para determinar de oficio y aplicarlo el contenido de la ley aplicable. En el arbitraje internacional, como mencionaba antes, no hay una línea directriz clara que establezca cómo los árbitros deben determinar el contenido de la ley aplicable. Las normas internacionales de arbitraje no fijan pautas en general en este sentido, con lo cual esto genera ciertos problemas, sobre todo porque coexisten en el arbitraje internacional partes y árbitros de culturas o con formación jurídica diferente, con lo cual pueden verse tentados, si no hay un acuerdo claro de las partes en este sentido, a
aplicar los criterios que, si se quiere, han mamado desde jóvenes. Y acá ya voy concluyendo. Es por ello que, y sobre todo que ya tenemos que ir a vernos el partido, así que para hinchar por Perú. Es por ello que, si bien cuestionan la aplicación hay algunos que cuestionan la aplicación del principio de iura novit curia al arbitraje, si se lo hace dentro de ciertos límites, respetando el debido proceso, el principio de congruencia y respetando el derecho de defensa de las partes, yo creo que se está viendo, sobre todo en este último tiempo, una clara tendencia en el arbitraje internacional de aplicarlo, y los árbitros en general tienden, ha habido casos que se aplica de oficio o aplican de oficio el derecho más allá de lo que hubieran invocado las partes, y si las partes no hubieran hecho las interpretaciones en relación a ese derecho que pretende aplicar el árbitro, quizás, como hablábamos esta tarde con Manuel y con los colegas, es bueno que antes de resolver sobre ese conflicto, invocando o aplicando una norma que no hubiera sido expresamente invocada por las partes, por ahí convocar una audiencia para generar el debate correspondiente, la sustentación necesaria para que ese laudo no se encuentre o no pueda entenderse que en alguna jurisdicción está viciado y no pase el filtro de una nulidad o no pueda ser en el futuro ejecutado. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Héctor. Gracias. Esto del juez conoce el derecho, dame los hechos, yo aplicaré el derecho, te daré la razón a ti, ¿no? Es muy interesante porque, como creo que nos comentaba nuestro amigo Gonzalo, los tribunales arbitrales en materia de arbitraje son anacionales, dijiste, ¿no? O algo así. Es una interpretación. Cualquiera que sea el pasaporte que traigamos en la bolsa, ¿no? Son juzgadores. Es arbitraje internacional por la nacionalidad de las partes o por una serie de razones de ese tipo. Algunas como que no se justifican. El hecho de que un peruano tenga un litigio con un ecuatoriano o con un argentino, pues no necesariamente le da la calidad de un arbitraje internacional, como platicábamos el día de ayer. Sin embargo, a diferencia de los jueces del Estado, que sí tienen nacionalidad, ¿no? Porque nada más pueden aplicar su derecho dentro de su jurisdicción, entonces el problema del derecho es un hecho, para ellos es un hecho y tenemos que probarlo. Para el árbitro, que no tiene ese tipo de limitaciones, la idea sería imponerles la solución con la elección de las personas que puedan razonablemente conocer el derecho que es aplicable a esa controversia. Como decíamos hace rato, si nuestros propios jueces tienen dificultad y los abogados para interpretar una disposición con la que han vivido y que fueron educados en ese foro, entonces un derecho extranjero, extraño, es un poco más difícil de manejar. Y entonces empezamos con la designación de los árbitros con base en el derecho aplicable a ese arbitraje internacional. ¿Qué pasa en un momento dado que una cláusula donde estemos obligados a resolver mediante arbitraje alguna disputa, pero fuimos tan negligentes que no señalamos el derecho aplicable? ¿Cómo vamos a iniciar el procedimiento arbitral? No hay derecho designado por las partes. La ICC nos va a convocar alguna audiencia, el secretario, para que hagamos algo mientras se nombran los árbitros, etcétera. Pero finalmente, pues es posible que los árbitros inicien su labor con una reunión con las partes omisas para discutir el derecho aplicable. Ahí sí tenemos un problema muy serio, porque si no sabíamos cuál va a ser el derecho aplicable, ¿cómo podemos designar árbitros? Entonces, ahí sí volvemos al punto, nos complicamos la vida nosotros solos, ¿no? Iura novit curia. Esa frase es sensacional y la podemos facilitar muchas cosas precisamente sobre la base
de estructurar nuestro negocio, que implica la posible solución de controversias, lo más razonablemente posible desde un inicio, no razonable, lógicamente. Nada más con eso. Ahora, el árbitro que nos va a aplicar el derecho que hayamos elegido, o que se determine por ellos, que puede darse el caso, tiene el problema en un momento dado, como platicábamos hace ratito, cuando ese derecho por alguna razón se define después de la designación de los árbitros. Ahí se pueden asesorar de peritos, expertos en ese derecho específico de la jurisdicción de que se trate. Entonces esa podría ser una solución en caso de un problema que ya se planteó, pero por culpa de nosotros, ¿no? Un planteamiento deficiente del compromiso arbitral. Yo quería que Gonzalo siguiera platicando, porque hacía mucho tiempo que no oía yo de la Cámara de Estocolmo, que es un tribunal muy interesante, ¿no? Por la cantidad de asuntos que maneja. Y lo que le voy a pedir es, no ahorita, porque hace tiene que ir, ¿no? Pero que se ponga de acuerdo, por ejemplo, con Manuel para venir a molestaros uno de estos días pronto y platicar de ese tipo de cosas, porque ese tipo de instituciones sí realmente manejan como el arbitraje internacional o la Corte de Londres de London Court. arbitraje. Eso puede ser muy interesante para que podamos nosotros resolver algunos de los problemas, como lo viven esos señores que son un poquito cosmopolitas en el arbitraje. No, muchas gracias por su tiempo y su atención. Irma. Muchas gracias. En cuanto a este principio, quiero comentar que como principio general del derecho en Colombia lo tenemos, y obviamente significa que el juez conoce el derecho que aplica. En Colombia, digamos que el desarrollo de doctrina y el desarrollo de jurisprudencia de cómo ese principio se aplica tiene como dos caras. Un principio se entiende como un deber del juez, conocer el derecho. Se parte de la base que si alguien es juez, debe conocer ese derecho. Hay una particularidad, por ejemplo, en nuestra nueva ley de arbitraje, y es que en arbitraje nacional se exige para ser árbitro en derecho que esa persona cumpla con unos requisitos muy estrictos, los mismos requisitos que se le exigen a ciertos jueces en nuestra jurisdicción, y jueces de muy alto nivel. Entonces se parte de la base de que el experto en derecho es el juez y no las partes. Y además se ha entendido también como un mecanismo de protección al debido proceso. Tuvimos una discusión bien interesante con relación a este principio, porque había algo que yo no entendía en cuanto al arbitraje o al procedimiento nacional. Una cosa distinta, como ya nos lo ha explicado Gonzalo, es el arbitraje internacional. Pero yo decía, o sea, el tema es, si yo planteo unas normas de derecho aplicables al caso y simplemente el juez aplica las normas que él cree que deben ser aplicables, ¿cuál es el problema que pueda existir? Y si eso podría entenderse en algún momento como un problema de coherencia o de esa decisión judicial, y si eso tiene una consecuencia negativa. Yo les cuento qué pasa en mi país. En mi país, cuando nosotros presentamos una demanda arbitral o presentamos una demanda ante la jurisdicción ordinaria, nosotros hacemos un listado de las normas que consideramos pueden aplicar. Cosa distinta es en la jurisdicción contencioso administrativa, y eso es otro tema diferente. Pero entonces yo, por ejemplo, digo, yo creo que este contrato aplica el artículo tal del Código de Comercio, el artículo tal del Código Civil, pero yo no hago un desarrollo normativo, no le indico al juez por qué razón yo considero que esas normas son aplicables. Es muy probable, porque si ustedes van al Código de Procedimiento, el Código de Procedimiento dice invocar las normas que se consideren aplicables, pero no es una práctica que yo haga un desarrollo y que ese desarrollo que yo haga limite al juez en cuanto a cómo puede aplicar esas normas. Entonces es interesante, y no crean, me costó trabajo entender, porque los abogados aquí peruanos y mis colegas intentaban explicar. Yo dije, pero ¿cuál es el rollo? No hay ningún problema, pues el juez conoce las normas. Es más,
se dan casos en donde yo puedo plantear normas del Código de Comercio y al final el juez o el árbitro fallan diciendo que las normas aplicables realmente no eran esas. Y les ponía un ejemplo, se pide una nulidad por una de las causales y al final contenidas en el Código de Comercio, y al final en el estudio que hace el árbitro o en el estudio que hace el juez hace la revisión normativa que se supone que debe conocer y simplemente declaran la nulidad porque se violan unas normas del estatuto financiero. Entonces yo no entendía muy bien el planteamiento, pero luego me explicaron que aquí es necesario hacer un desarrollo de qué es el sustento, de cuál es el sustento de derecho que sostiene las pretensiones que yo debo probar a través de mis hechos. Entonces ese principio, en términos generales en mi país, no le debería importar al juez cuál es el derecho que yo estoy invocando como sustento de mis pretensiones. Tengo que mencionarlo. Pero ustedes van a encontrar en ocasiones demandas en donde se invoca una norma, porque ahora con la tecnología ustedes saben que copian y pegan, se fue el copiado y el pegado y son 3 reglones y estamos hablando, no sé, de un proceso ejecutivo y están hablando de normas de un proceso declarativo. Eso no impide que ese derecho sustancial que yo estoy invocando sea conocido por el juez, porque al final, ¿quién falla? El juez. Lo que tendría que hacer un juez o lo que tendría que hacer un árbitro, y estamos hablando en este momento de derecho procesal interno y de arbitraje nacional, al final les voy a contar qué pasa en el arbitraje internacional, que nuevamente les cuento cómo se va a desarrollar la norma, veremos, es que el juez mira el hecho probado, teniendo el hecho probado y obviamente iniciada la acción que corresponde, es más, las normas procesales permiten ajustar hasta cierta medida el procedimiento si se inicia un procedimiento equivocado. Lo que hace ese juez es tomar esos elementos, enmarcarnos dentro de la norma que él debe conocer y fallar. ¿Qué se busca? Que prevalezca el debido proceso, sin abusos, porque tampoco este principio se puede o se usa de manera restrictiva. Es más, los casos en los que uno encuentra que los árbitros o los jueces nacionales utilizan ese principio son en temas especialmente de tutela o protecciones constitucionales, amparos, lo que ustedes conocen como amparos. Entonces tenemos acciones de clase o acciones de grupo que buscan la protección de derechos fundamentales. Obviamente este principio no premia al que hace mal su trabajo, como nos cuenta Héctor, porque la idea no es que el juez haga el trabajo del otro ni que se escuden en ese principio para no poder fallar. En algunos temas contenciosos administrativos donde se entienden que hay derechos fundamentales, también el juez utiliza este principio. Y en materia de arbitraje internacional, nosotros tenemos unas nuevas normas que nos permiten, básicamente, es este artículo 101 de la ley 1563 del 2012 que arrancó en julio del año pasado, y que tiene una norma interesante que dice que si las partes no pactan el derecho que debe aplicarse al fondo, el árbitro puede pactar ese derecho. ¿Y qué pasa con esa norma? Es el artículo 101 que inicia diciendo que el tribunal arbitral decidirá de conformidad con las normas de derecho elegidas por las partes. Primer presupuesto, las partes eligen qué normas fallan, y más adelante dice, si las partes no indican la norma, el tribunal arbitral aplicará aquellas normas que considere que deben aplicarse. Como los abogados somos creativos y tenemos lo que sí se puede, no se puede, y la ecléctica, que era la que uno lo salvaba a veces en los exámenes, la de la mitad, hay algunas personas que han empezado a decir, mire, si se habla de normas de derecho elegidos y estamos en el ámbito, por ejemplo, de un arbitraje internacional, ¿qué pasaría si no se ha planteado de manera directa, y esto es arbitraje internacional, normas aplicables a la sede de Colombia, si yo no planteo de manera clara cuáles son las normas que aplican a mi caso? Yo tendría que decir el artículo, el versículo y el capítulo, o cuando yo hablo de las normas, estoy hablando de un conjunto normativo como los que nosotros tenemos. Yo creo que estos temas van a ser bien interesantes, vamos a ver qué punta le sacan los colegas a esos aspectos. Lo más importante es que el principio existe en mi país, se aplica en las cortes estatales, en la justicia ordinaria, se aplica en el arbitraje nacional, con algunas salvedades, y partimos del presupuesto en mi país, en arbitraje nacional y en justicia ordinaria, de que el juez conoce el derecho. Y les cuento una anécdota, hay que tener mucho cuidado cuando uno se va a referir a un juez o cuando se va a dirigir a un árbitro, por ejemplo, está presentando sus alegatos finales. Nosotros estamos mutando en este momento un sistema escrito a un sistema totalmente oral en los que varios de nuestros países amigos nos llevan ventaja, porque en Colombia no se ve bien y no se siente bien
para algunos jueces y algunos árbitros que un abogado de parte le enseñe derecho a quien se supone que lo debe saber y que lo único que tiene que hacer es aplicarlo con base en lo que se ha aprobado para simplemente administrar justicia. Muchas gracias. Enrique. Gracias. Bueno, voy a tratar de no repetir, así que voy a hacer una exposición cortita, refiriéndome básicamente al derecho peruano. Nosotros tenemos una norma en la ley de arbitraje, una disposición complementaria que dice, la cuarta, juez y tribunal arbitral, a partir de la entrada en vigencia de este decreto legislativo, todas las referencias legales a los jueces a efectos de resolver una controversia o tomar una decisión podrán también entenderse referidas a un tribunal arbitral, siempre que se trate de una materia susceptible de arbitraje y que exista de por medio un convenio arbitral celebrado entre las partes. De forma que la ley de arbitraje con este precepto se ha evitado tener que reproducir una serie de disposiciones que están creadas para los jueces, porque ahora donde dice juez también tenemos que leer árbitro. Por lo tanto, el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Civil, que también lo cité en la primera parte de mi exposición, resulta aplicable a los árbitros. Y lo vuelvo a leer: el juez debe aplicar el derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. Principio que pacíficamente todos conocemos como el iura novit curia. ¿Dónde es que se puede presentar los problemas? Porque creo que es ahí el meollo del asunto. Nuevamente tenemos que retroceder al principio de congruencia, porque el principio de congruencia, que es verdad que por razones de tiempo lo hemos simplificado bastante el día de hoy, es un poco más amplio. El principio de congruencia exige que haya congruencia objetiva y congruencia subjetiva. La congruencia objetiva significa no solamente correspondencia con las pretensiones, sino también correspondencia con lo que se denomina en derecho procesal la causa petendi, y que en términos sencillos es como los fundamentos de derecho. Porque los fundamentos los fundamentos de hecho los traen las partes. El juez no puede aportar fundamentos de hecho. Y por eso es que este mismo artículo dice el juez no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. Como hace un momento mencionaban el dicho de dame los hechos y yo te daré el derecho, ¿no? Las partes aportan los hechos. Un juez no puede aportar hechos. Pero cuando entramos en un poco de sofisticación doctrinaria, no son todos los hechos los que forman parte de la causa petendi. La causa petendi está configurada o conformada por los hechos esenciales, es decir, aquellos hechos que son relevantes porque son los hechos que en el trabajo de subsunción que va a hacer el juez o el árbitro los va a comparar con los supuestos de hecho que contiene una norma, y en la medida en que correspondan, entonces el juez va a aplicar la consecuencia de esa norma. Entonces, no todos los fundamentos de hecho son hechos esenciales. O vamos a ser coherentes, vamos a diferenciarlos. Hay hechos que son hechos esenciales y otros que son acontecimientos. Acontecimientos que están en el relato de hechos, pero que son hechos irrelevantes a la hora de hacer el trabajo de la subsunción, porque son hechos que no van a aportar nada para la decisión. Y la decisión, desde luego, tiene que adecuarse a los hechos alegados. Muy bien. El derecho alegado también forma parte de la causa petendi, solo que en ese caso sí existe una excepción, y es que el juez puede cambiar el derecho alegado o puede colocar el derecho donde no haya sido alegado. Es decir, si el derecho ha sido alegado erróneamente o no ha sido alegado, el juez puede suplir y puede colocar el derecho correcto. Pero en ocasiones, con el disfraz de que está colocando el derecho correcto, lo que en la práctica está haciendo es modificando los hechos esenciales, o le está dando carácter de hecho esencial a lo que era un mero acontecimiento en la demanda. Y cuidado con eso. Les voy a poner un ejemplo. Un ejemplo sobre normas que no existen, simplemente para poderlo graficar. Imaginen ustedes que hay una norma que dice que en los contratos de arrendamiento el inquilino no puede hacer una reunión si no le pide permiso al arrendador. Y tenemos el caso de un inquilino que hizo una reunión e invitó a esa reunión personas de mal vivir. Entonces, en el relato de hechos está que ha hecho una reunión con personas de mal vivir, pero no pidió permiso y por esa razón se está pidiendo la resolución del contrato. En su defensa, el demandado
va a contestar los hechos, pero va a contestar los hechos relevantes. Y lo que va a contestar es no, es que yo no necesitaba ese permiso por tal y cual razón. Básicamente lo que estás discutiendo son los hechos que pide la norma y que de esos hechos depende la resolución. El juez a la hora de resolver dice, en realidad no es esta la norma aplicable, es otra que permite resolver el contrato por actos contra la moral y las buenas costumbres, y resuelve el contrato. Entonces, finalmente el demandado, los hechos están expuestos, los hechos están en la demanda escritos, pero no eran hechos esenciales. Tanto así que el demandado no cuestionó esos hechos porque eran irrelevantes para la norma que había sido invocada. Eran parte de la historia, parte del relato, parte de los acontecimientos, pero no eran hechos esenciales. Entonces, esos son los casos en donde bajo el disfraz o apariencia de un iura novit curia, en la práctica lo que se está es modificando la causa petendi y por lo tanto se está violando el principio de congruencia. Y de esos casos hay mucha discusión. Por ejemplo, hay toda una polémica en el Perú sobre si los jueces pueden cambiar de causal para declarar un divorcio. Se pide por la causal 3 y el juez encuentra en los hechos que es la causal 5. Entonces, ¿puede el juez declarar un divorcio por la causal 5? Yo suscribo con aquellos esa opinión que defienden aquellos que dicen que no, porque los supuestos de hecho que pide la causal 5 son diferentes, y aunque casualmente estén en la demanda, eso no quiere decir que eran los hechos esenciales contra los cuales se ha defendido la parte demandada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando aplicamos el iura novit curia, contra qué nos estamos defendiendo. Me viene a la memoria, había un programa cómico en donde en una ocasión el sketch consistía en que alguien quería contar un chiste y el otro no lo dejaba, porque el chiste empezaba diciendo, bueno, venía un tipo caminando por la calle, y el otro le decía, ¿qué calle? No, bueno, no interesa qué calle, venía por la calle simplemente, y se encuentra con una monja. ¿Cómo se llamaba la monja? No interesa tampoco cómo se llamaba la monja. Entonces, al final no lo deja contar el chiste porque empieza a preguntar cosas irrelevantes. Es lo mismo en una demanda, o sea, en la demanda pueden haber exceso de hechos, pero que son parte del relato, no interesan realmente para aplicar la norma con la cual va a resolver el juez. Entonces, en el iura novit curia se tiene que tener mucho cuidado de no violar el derecho de defensa de la otra parte, tratando de acomodar el derecho porque hay un hecho alegado, cuando ese hecho no es el hecho esencial sobre el cual se está defendiendo el demandado. Y bueno, lo mismo que funciona en el Poder Judicial, en este caso funciona en el arbitraje. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería plantear dos preguntas a la mesa. La primera, Te están mirando mal. para el caso... No, quizá con estas preguntas podemos redondear un poco lo que hemos venido conversando, ¿no?, y exponiendo. Y es que luego de plantear la demanda y la contestación, y cuando se realiza una audiencia preliminar y se establecen las pretensiones que van a ser materia de decisión, cabe, y que por cierto ambas partes han suscrito y han estado de acuerdo, cabe después de ello plantear una pretensión implícita. Primera pregunta. Y la segunda pregunta, si estamos en un arbitraje internacional y hemos decidido que la ley aplicable es la del Japón y el demandante ha sustentado su demanda en la ley X artículo del Japón y el demandado se ha defendido sustentando X demanda o X norma de la misma ley del Japón, y yo soy el árbitro, y en el momento de laudar, analizando la norma japonesa, y llego a la conclusión que no es la norma invocada por el demandante y tampoco es la norma invocada por el demandado, y pienso que es una tercera norma, pero no ha sido materia de discusión en todo el proceso arbitral. ¿Ustedes la aplicarían? ¿Ustedes no la aplicarían? ¿O convocarían a una audiencia extraordinaria indicándole la posición del tribunal arbitral para que ambas partes puedan tomar conocimiento y exponer su punto de vista? No sé quién quiere comentar los temas. Comentaré el primero. A ver,
Yo tomo el artículo 40 de nuestra ley de arbitraje y leo literalmente que la competencia de los árbitros alcanza a las cuestiones conexas que se promuevan durante las actuaciones arbitrales. Y las actuaciones arbitrales no se acaban en la etapa postulatoria. La etapa postulatoria es demanda y contestación y después siguen las actuaciones arbitrales. Por lo tanto, siguiendo solamente la literalidad de este precepto y sin entrar en sofisticadas interpretaciones, esas cuestiones podrían surgir en cualquier momento. Ahora, mientras más nos acercamos al momento en que se va a dictar el laudo, más se viola el debido proceso si es que vamos a acoger esas pretensiones implícitas, porque ocurre que esas pretensiones no van a tener réplica, no van a tener prueba, no van a tener oportunidad de defensa. Entonces, es realmente complicado. Y es realmente complicado además para los árbitros cuando se dan cuenta del juego o del problema y ya están laudando. ¿Qué es lo que normalmente pasa? Porque los árbitros asumen que la cosa va andando bien, han escuchado en la audiencia, pero no le han metido demasiado tiempo al asunto hasta que tienen que laudar. Y en ese momento descubren que hay un problema, ¿no? Y tienen que decidir si laudan y meten la pretensión implícita o no. En otras ocasiones es tan claro que se está discutiendo un tema implícito que se vuelve explícito en todo sentido. Yo tuve un caso, que además fue al Poder Judicial, o sea que no estoy violando el deber de confidencialidad, en donde el problema que tenía esta parte es que había sido asesorada por un gran comprador de espárrago internacional, que lo que hacía era habilitar al agricultor prestándole dinero para que compre semilla, compre sistemas de riego, etcétera. Pero antes de hacer el contrato de préstamo, lo asesoraba y le decía cómo debía sembrarse el espárrago, cómo debía ser las técnicas de riego, cómo debían ser los surcos. Entonces, lo asesora primero, el agricultor dice, verdad, estoy perdiendo plata con el algodón, cambio espárrago, vamos, préstame 2 millones. Le presta 2 millones y al tercer año todo el espárrago se enredó, de desgracia y se murió. ¿Por qué? Pues fue mal asesorado. Entonces demanda responsabilidad contractual y dice no tengo por qué pagar el préstamo porque me ha asesorado mal. Y en la práctica lo que estaba era discutiendo la responsabilidad precontractual por la asesoría previa. Pero el préstamo era el préstamo y tenía que pagarlo. Ahora, toda la discusión estuvo centrada en si había sido bien o mal asesorado. La otra parte también. Nadie discutió realmente el tema del préstamo. Se discutió si el espárrago estaba bien sembrado, si la asesoría, si los... Fuimos los árbitros a hacer una inspección a Ica, a ver la chacra, ¿no? O sea, por Dios santo, estábamos obviamente discutiendo la responsabilidad precontractual. Al momento de llegar al laudo, laudamos pues sobre el tema. Claro, linda la causal, la parte que perdió, o sea, la empresa internacional dijo, han laudado extra petita, porque han laudado sobre un tema que no fue demandado, y la Corte Superior anuló, y la Corte Suprema, con votos singulares, confirmó el laudo, la validez del laudo y dijo no, o sea, es una pretensión implícita, estaba en los puntos controvertidos, toda la discusión ha sido sobre eso, las pruebas actuadas han sido sobre eso, los alegatos han sido sobre eso, o sea, no nos engañemos, el arbitraje era sobre eso. Ahora, desde luego, para salvar la cuestión formal, también laudamos sobre la responsabilidad contractual y ordenamos que pague. Pero en la otra ordenamos una indemnización que era exactamente igual a lo que tenía que pagar, se compensó y ya está. Administramos justicia. Pero, o sea, sí, para responder más corto. Yo creo que sí, pero es indispensable, ya que no están las cosas escritas, asegurarnos que no estamos violando el derecho de defensa. Porque si estamos violando el derecho de defensa, entonces estamos siendo arbitrarios y no árbitros, y eso está mal. Gracias. Y en el segundo caso me dejarían laudar sobre una norma con una norma que nunca fue materia de discusión entre las partes. Pues no sé, tenemos un poquito de discusiones en la tarde, porque finalmente la norma A o B del artículo 23 o 47 es parte de un cuerpo normativo y ese ordenamiento es parte de una cuestión más grande, un sistema jurídico. Entonces, si el derecho aplicable es el derecho peruano comercial, no importa lo mencionaba Enrique hace rato, la cita equivocada del derecho o de la omisión. Si los hechos que le estamos presentando al juzgador caen dentro de lo que puede ser precisamente la fundamentación, ¿no? Motivación, fundamentación. No me importa el número del artículo, me importa cuál es el que realmente dentro de ese cuerpo jurídico nos aplica. Y puede haber alguna disposición en un ordenamiento jurídico distinto de ese mismo sistema jurídico
que venga a hacer alguna excepción a una norma, digamos, en el Código Civil, en el Código de Comercio, que son básicos. Entonces, yo no sé ahí cómo lo pudiéramos enfocar. ¿Estamos hablando de norma artículo o estamos hablando de cuerpo legal? No, estamos hablando de un artículo, de una norma concreta. Yo tengo que resolver con arreglo a la ley del Japón, y el demandante ha mencionado el artículo 1, el demandado ha mencionado el artículo 100, y a mí no me parece que no se aplica ni el 1 ni el 100 y que debe aplicarse el 50. Yo me quedo con la idea de Enrique. Nosotros no tenemos en México una disposición así legal que nos diga la omisión en el derecho o la cita, pero sí tenemos criterios jurisprudenciales, ¿no, Pepe?, que nos facultan al juez para dar la solución que tiene esa regla de ustedes. ¿Cuál era el código de la ley de arbitraje? La ley de arbitraje. Me la voy a llevar a México. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Empiezo por la segunda. Yo sí creo que se puede plantear la indemnización sin haber planteado como pretensión la validez de la relación contractual o la resolución, porque uno de los presupuestos de la indemnización será establecer si se ha causado un daño y si ese daño ha sido antijurídico, y por lo tanto la antijuricidad me va a obligar a establecer si se ha resuelto o no se ha resuelto el contrato. Son consideraciones que van a estar en el laudo, pero no van a estar en el fallo. El fallo se va a referir estrictamente a la indemnización. Entonces, en ese caso yo creo que sí es posible. Es más, hay muchas discusiones que, por ejemplo, tienen que ver con el ejercicio del derecho a un propietario, pero también se va a tener que discutir si soy o no propietario. Muchas veces ocurre que yo pido algo porque supongo ser propietario, y en la contestación lo que se discute es mi derecho de propiedad, o sea, el presupuesto con el cual yo he demandado. Entonces, ciertamente se va a tener que discutir quién es el propietario, pero a la hora de fallar se va a tener que fallar sobre el punto pedido. Entonces, yo creo que sí, eso sí es posible. Ahora, hay que tener cuidado con las pretensiones también, porque muchas veces, por error del abogado, se plantea la pretensión indemnizatoria como accesoria de una principal que tiene por objeto establecer si se incumplió el contrato. Y la pretensión indemnizatoria jamás es accesoria porque tiene sus propios presupuestos y hay cosas que probar. Entonces, no es que si se incumplió el contrato automáticamente me pagan $800.000, no es así. O sea, se incumplió el contrato, muy bien, ahora discutamos si el quantum, no solamente el quantum, los presupuestos indemnizatorios, puede no haber daño, nexo causal, etcétera. Entonces, la pretensión indemnizatoria siempre es principal, nunca es accesoria. En relación al otro tema, puede ser una discusión de accesoriedad o no. De hecho, el tribunal tiene competencia para resolver, no he estudiado los casos concretos, pero el tribunal tiene competencia para resolver sobre cuestiones accesorias. Por ejemplo, pueden no haber sido demandados los intereses, pero el tribunal resuelve sobre los intereses y eso no es extrapetita. Ahora, si la posesión es una cuestión accesoria en la discusión del justiprecio, entonces va. Si no es accesoria, tendría que ser analizada como una pretensión implícita. Si la pretensión implícita fue planteada demasiado tarde, no hubo oportunidad de defenderse con relación a eso, no debería estar en el laudo, y entonces hay otra solución para eso, que está en el artículo 39, que es que si no lo vamos a manejar como pretensión implícita, bueno, que sea explícita. Quiere decir, en el arbitraje se puede ampliar la demanda. No es como en el proceso civil que la etapa postulatoria terminó y ya no hay lugar precluyó, entonces no hay lugar a ampliar la demanda. En el arbitraje se puede siempre ampliar la demanda o modificarla, pero hay que, primero el tribunal tiene que estar de acuerdo, ¿no? Ese es el primer punto. Y en segundo punto, el tribunal cuidará que haya un contradictorio.
O sea, no puede, hay gente que pretende, por ejemplo, ampliar la demanda en alegatos, ¿no? Y si el tribunal lo acepta, que amplió la demanda, ¿y dónde está la prueba? ¿Dónde está el contradictorio? ¿Dónde está todo el proceso? Hay que volver a empezar. Entonces, cuidado con eso. Eso está en el 39, inciso 3, que dice: salvo acuerdo en contrario, en el curso de las actuaciones cualquiera de las partes podrá modificar o ampliar su demanda o contestación, a menos que el tribunal arbitral considere que no corresponde permitir esa modificación en razón a la demora con la que se hubiese hecho, en perjuicio de quien pudiera o el perjuicio que pudiera causar a la otra parte o cualesquiera otras circunstancias. Entonces, en esos casos habría que analizar específicamente en qué momento se hizo, cómo se contestó, ¿no? Y eventualmente decirle al tribunal antes de la resolución: cuidado, lo que debieron hacer es plantearlo explícitamente, y no lo han hecho. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay ninguna otra pregunta, yo quería aprovechar solamente un minuto para ustedes, por favor. Quería en primer lugar agradecer a todos los auspiciadores para este 7º Congreso, en especial a los expositores nacionales y extranjeros y a los que están aquí presentes, a todos los colaboradores que detrás de cortina o aquí delante nos han apoyado durante todos estos días y de hace más o menos medio año en que venimos preparando este Congreso. En segundo lugar, quería señalarles que próximamente estaremos frente a un evento que yo los invitaría. No tenemos fecha exacta, pero en noviembre pensamos presentar el estudio sobre tendencia de helados íntegro, de manera que estén al tanto de la fecha, porque vale la pena para poder conocer los resultados de este estudio sobre contratación pública que presentáramos inicialmente el miércoles durante este Congreso, que además tienen en su mano las fechas de las próximas diplomaturas, que se realizarán en octubre de este año, del 2013, ya no es necesario mantener sobre lo mismo, que además están cordialmente invitados a utilizar los servicios de arbitraje, de conciliación y de dispute boards que el centro ofrece, y además invitarlos al 8º Congreso Internacional de Arbitraje, que con seguridad y Dios mediante, salvo que compita con el Mundial de Fútbol, donde esperamos estar todos los países aquí presentes, se realizará en la primera semana de septiembre del 2014, como ya es costumbre entre nosotros. Al salir tendremos un pequeño vino de honor para aquellos que quieran quedarse, con un ágape para compartir, y además recibirán todos sus certificados, aquellos que no lo han recibido todavía, porque las que ya se adelantaron para ver el partido ya lo recibieron. Y finalmente quería mostrarles algo novedoso. Esta es la última revista de arbitraje que será entregada a ustedes hoy día al salir. La revista acaba de ser publicada. Es una revista que contiene varios artículos de los que han expuesto hoy día, durante esta semana, y para nosotros realmente es una satisfacción poder ofrecérselas gratuitamente, y eso tal vez algo para compensar, que creo que la principal compensación de habernos quedado es haber escuchado a estos brillantes expositores, a quienes realmente les agradecemos, y a ustedes en particular, por habernos acompañado durante estos 4 días. Seguiremos en la brega, buscaremos un 9º Congreso Internacional de Arbitraje, pero además quedamos comprometidos para visitar los hermosos países que nuestros expositores hoy día tan especialmente han representado. De esa manera, y con estas palabras sencillas, y agradeciéndoles particularmente a ustedes, y lo hago extensivo porque no se les habrá notado, pero hemos grabado toda la presentación, de tal manera que también está grabándose esta despedida para aquellos que ya no pudieron estar, y esperamos que a fines de el próximo año no solamente entreguemos la revista, sino también el tomo correspondiente a los resultados de este Congreso, de tal manera que, como hemos hecho otros años, este año no se pudo hacer, se publiquen los resultados de todos los congresos. Nada más, y a nombre de la Pontificia Universidad Católica del Perú, agradecerles a ustedes en particular, a todos ustedes, declaramos clausurado el 8º Congreso Internacional de Arbitraje. Muchas gracias.